salvaguardia de la cocina tradicional de México. Repartimos lo que son unas pequeñas fichas que van a servir para que ustedes puedan compartir lo que son sus preguntas al final de la conferencia con el ponente. Es que por favor les pido un fuerte aplauso para recibirlo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Para ustedes, son mexicanos, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ustedes saben que la cocina tradicional mexicana es patrimonio de la humanidad. Sí. ¿Sí? Bueno, voy a hablar un poco de eso y voy a hablar un poco de la metodología que se ha seguido para hacer el inventario de las cocinas tradicionales de México. Bueno, voy a hablar en términos muy generales. Primero, la UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Es el organismo que se encarga de ver todo lo que tiene que ver con el patrimonio de la humanidad. En ese sentido, la UNESCO tiene varias convenciones. Una convención que para el caso nuestro es importante es la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Esta es un instrumento de tipo internacional que define cuáles son las principales manifestaciones culturales de los pueblos, de las diferentes regiones del mundo. Pasamos a la siguiente. Y en esta convención tiene una lista que viene siendo el top 10, o sea, los 10 mejores, pero en realidad son muchos más, de lo que tiene que ver con las expresiones culturales inmateriales de la humanidad. Cuando estamos hablando de patrimonio inmaterial nos referimos a tradiciones, costumbres, lenguaje, leyendas, religión y, bien importante, tradiciones culinarias, tradiciones gastronómicas. Es decir, que cuando estamos haciendo una comida mexicana tradicional, lo que estamos haciendo nosotros es trabajando con el patrimonio inmaterial de México. ¿Sí? A ustedes les va a tocar. O sea, es importante que tengan esa conciencia de que lo que ustedes están haciendo al hacer hasta una tortilla es transmitir toda esa tradición, toda esa gran cultura mexicana expresada a través de la comida. O sea, la comida mexicana ahorita en el mundo es uno de los grandes hits. Bueno, esta convención tiene una lista. En esa lista se van inscribiendo los lugares o los sitios o las expresiones culturales que se consideran que tienen importancia para el mundo. ¿Sí? Por eso es lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Es decir, que si entra en esta lista ya se hace patrimonio de toda la humanidad. Pasamos a la siguiente. Bueno, aquí vamos a ver muy rápido esta lista y qué es lo que tiene, ¿no? O sea, como nuestro mundo, ustedes lo saben, está sometido a muchas presiones de tipo comercial, de tipo económico, que hace que de pronto las culturas locales, las culturas tradicionales se vayan diluyendo, se vayan perdiendo. O sea, uno puede comerse una hamburguesa en McDonald's aquí, en Venecia, en China, en la India, en Perú, y todo. O sea, se trata la tendencia es a uniformizar, ¿sí? O sea, hamburguesas, todo lo que es lo que le denominan comida chatarra, pues es la que uno puede ir a comer en donde sea y cuesta muy barato. ¿Sí? Sin embargo, justamente en todos los ámbitos se ha visto que es importantísimo conservar las culturas locales. Pasamos a la siguiente. Y que se plantea pues que hay que registrar, ¿sí?, lo que son las mejores prácticas para la conservación de estas expresiones culturales tan importantes. Pasamos. Y
A nivel local, esta lista, aunque es internacional, ayuda a captar el interés de las comunidades locales y, lo más importante, que las comunidades locales, en este caso las comunidades locales mexicanas, pues somos nosotros, ¿sí?, se sientan orgullosos de lo que tienen y de lo que hace la diferencia de nosotros con otras culturas. Pasamos. Y bueno, se ha planteado dentro de esta lista del patrimonio cultural inmaterial que es importante tener los inventarios de qué es, cuando decimos cocina tradicional mexicana, ¿a qué nos estamos refiriendo? Entonces, aquí es muy importante esto que está puesto en negrita, dice participación de las comunidades. O sea, en el caso de la investigación, en el caso de lo que es el registro de las expresiones culturales tradicionales, lo que normalmente se ha hecho es que de pronto pues hay una receta de la abuelita o alguien que va a un restaurante, pide la receta, se la dan. Ahora el planteamiento es de que participen las comunidades en esta investigación. ¿Esto cómo es? O sea, que en vez de que ustedes como investigadores lo único que les interese sea la receta, se trata de que amplíen el espectro. ¿Quién tiene la receta? ¿En qué comunidad se hace esa receta? ¿Qué ingredientes tiene esa receta? O sea, ir un poquito más allá de lo que es simplemente la receta, ¿sí? Y también que nos hemos dado cuenta, y esa es una de las grandes luchas que tiene el Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, del cual soy delegado aquí en Jalisco, de ponerles nombre y apellido a quien dio la receta, ¿sí? O sea, porque no es anónima, la receta es que alguien la tiene, ¿sí? Y ese alguien merece un crédito, ¿sí? Quien les entrega la receta les está entregando su conocimiento, les está entregando su tradición. Entonces es muy importante tener esa idea de que no nada más es la receta por la receta, es la receta con todo lo que tiene atrás, que ahorita vamos a ir viendo. ¿Pasamos? Y bueno, ¿cuál sería los objetivos de la realización de inventarios? Registro de las prácticas culturales en general, desarrollo histórico, significados, conocimientos, proceso de producción, usos ancestrales y las tradiciones, y la incorporación de otros elementos. O sea, esto es lo que pide la UNESCO en el tema de inventarios. Es decir, que no nada más, como les digo, en el caso de la cocina mexicana, es la receta del, no sé, del pozole, por decir una cosa. Es dónde tomaron ustedes la receta, porque si se acuerdan, hay variaciones. O sea, pozole rojo, pozole blanco, pozole verde en algunos lados. O sea, todo eso implica que hay tradiciones que vienen de diferentes regiones. Eso es lo que se busca plantear. ¿Pasamos? Y bueno, estos inventarios también ayudan como herramienta, o sea, como una herramienta de conocimiento para saber qué es lo que se ocupa, qué es lo que hay o qué es lo que ya no hay. O sea, por ejemplo, si de pronto ustedes, se los pongo como muy fácil, ustedes han comido un elote asado, ¿sí? O sea, de maíz blanco, tiene un sabor, ¿sí? Si se comen un elote de los que exporta Estados Unidos y nos trae, que son de maíz amarillo, ¿hay diferencia? ¿Más dulce, menos dulce? Más dulce. Entonces, si se come un elote de maíz amarillo gringo, industrial, con todos los fertilizantes habidos y por haber, no va a saber igual que el elote de aquí, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de registro, cuando estamos hablando de monitoreo, estamos hablando también de todo eso que de pronto vamos perdiendo, ¿sí? Entonces, ahorita el tema del maíz, de hecho creo que ayer o hoy o mañana, algo así, se va a declarar una ley, sí, para proteger al maíz tradicional mexicano. ¿Por qué? Porque lo estamos perdiendo. Todas estas variedades inmensas, rojo, morado, de todos los colores, negro, se están perdiendo
porque llega el maíz gringo y sale más barato. Entonces todo el mundo quiere usar el maíz gringo porque sale más barato, pero no. Si nosotros somos conscientes de toda esta importancia, vamos a buscar al ingrediente original, que es el que nos va a hacer el sabor, el sazón de aquí. Pasamos. Bueno, también sirve para sensibilizar al público, o sea, de decir, si ustedes van a servir una tortilla de maíz morado, por ejemplo, o sea, estoy hablando de pura comida mexicana, maíz morado, si le llegan y le ponen la tortilla simplemente al señor y la ve morada, y si no está muy preparado, porque esto me lo platicaba un chef, dice, tiene hongos, o sea, ¿por qué está morada? O sea, si las tortillas son blancas, o sea, es decir, si no hay una información adecuada, pues ustedes mismos no van a poder manejar adecuadamente, o más bien presentar estos productos adecuadamente. Entonces, si uno presenta la tortilla de maíz morado y pone todo este cuento, todo este discurso de que el maíz morado es originario de México, que tiene un sabor y un toque especial, entonces la gente se la va a comer con mucho más gusto, con mucho más sabor, le va a saber más rica, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con este tema de sensibilizar al público y pueden servir de base para formular planes concretos de salvaguardia del patrimonio cultural inventariado. Todas las variedades, o sea, refiriéndome al maíz particularmente, todas esas variedades de maíces originarios, pues tienen que estar registradas y se tiene que monitorear si se están usando o no. Ahorita hay una campaña de, ¿cómo va? Sin maíz no hay país. Esa es una. Sin maíz no hay país. Y la otra es... ¿Adopta un ingrediente? Exactamente. Dale trabajo a un ingrediente. Ándale, exactamente. Es decir, si nosotros consumimos ese producto se va a producir. Si no lo utilizamos nosotros, ese producto no se va a producir y se va a perder. Entonces, es muy importante este tema. ¿Pasamos? Y bueno, la cocina tradicional mexicana es parte integral del ancestral sistema cultural basado en el maíz, frijol y chile. Esta trilogía, junto con otros múltiples cultivos originales, ha dado alimento comunitario al mismo tiempo centro de vida, ritual y ceremonial. Maíz, frijol y chile. Pero, ¿ustedes saben cuántos ingredientes ha aportado México al mundo? A ver, díganme algunos. Jitomate, calabacita, todas las variedades de las calabazas. Siguientes. La vainilla. Vainilla, imprescindible para la repostería. Cacao, chocolate, importantísimo. ¿Algún otro? El aguacate. Que ahorita en Estados Unidos hay la gran demanda del aguacate, ¿no? Mexicano. ¿Otro? Pues puede ser cacahuate, puede ser todas las variedades que puedan encontrar de chiles, que van hasta el pimiento morrón. Todos son originarios de México. Es decir, México ha aportado a toda la humanidad una gran cantidad de ingredientes de todo tipo que hacen una parte fundamental de soporte de las culturas culinarias de los otros países. Si piensa uno en la cultura italiana, por ejemplo, no puede pensar en la cultura italiana, en la gastronomía italiana, sin el tomate, sin el jitomate. O sea, todas sus recetas tienen tomate. Entonces, aquí es muy importante que valoremos que nosotros somos aportadores muy importantes a toda la cultura culinaria mundial. Pasamos. Y bueno, con el paso de los años, estamos hablando de cerca de, por ejemplo, de que el hombre empieza a domesticar el maíz. Hasta la actualidad, ¿saben cuántos años han pasado? De que el hombre empieza a domesticar la plantita que es de este tamaño para hacer la mazorca de lo que es de este tamaño. 8,000 años, ¿sí? 8,000 años. Desde que se han estado
domesticando, se han estado cultivando y se han ido seleccionando las variedades para generar productos más buenos, mejores. Y también todos estos elementos de la cultura tradicional mexicana, el molcajete, el metate, todos estos tienen 3.500 años de antigüedad. El proceso de nixtamalización, que es el que se utiliza para que la tortilla sepa tortilla, de incorporar cal al proceso de cocimiento del maíz, que genera que ese maíz se haga nutritivo y se pueda asimilar. ¿Sí? Entonces, todo esto tiene que ver con este desarrollo cultural tan antiguo de la cocina tradicional. Pasamos. Entonces, es cohesión social la comida. O sea, cuando comemos a la manera tradicional, estamos celebrando. ¿Sí? O sea, es motivo de que nos sentemos juntos a comer. Esto es muy importante, porque de pronto, si nos vamos en la dinámica, por ejemplo, gringa, es comer individualmente, pero nomás para saciarse, no para disfrutar, no para compartir, no para convivir. Y la comida, si una de las grandes cosas que tiene justamente es el factor de vinculación de humanos con humanos. ¿Sí? Entonces, esto permite este motivo, digamos, ritual de celebración, de comunicación, de todo esto, hace que la comida tradicional mexicana tenga un valor que vaya más allá de la propia receta, de la propia ingredientes, sino que va más allá y nos permite, por ejemplo, cuando hay una fiesta, pues, con la mamá, con la tía, con la abuelita, pues que de pronto se hace una comida especial, ¿sí? Para compartirla. Entonces, esto es muy importante también, pasamos. Y bueno, como estamos diciendo que es patrimonio de la humanidad la comida tradicional mexicana, pues implica que seamos cuidadosos con ella, que la protejamos, que la preservemos. Y el término que se utiliza en este sentido se llama salvaguardia. O sea, nosotros, si estamos adquiriendo en los mercados locales materiales, elementos, ingredientes originales, lo que estamos haciendo es reforzar toda esa cadena de producción y también estamos generando la salvaguarda. Entonces, se plantea la identificación, registro y rescate de productos, procedimientos y técnicas, bien importante. O sea, si ustedes han probado las arepas, Sí. ¿les saben igual que una tortilla? ¿Cuál sabe más rica? Tortilla. La tortilla. La tortilla está nixtamalizada, o sea, está pasada pues, por este proceso de cocimiento de la carne, y la arepa simplemente es maíz molido, ¿sí? O sea, es masa de maíz molido. El sabor es bien diferente. Entonces, tiene que ver con técnicas, o sea, se menciona ahí, con procedimientos. O sea, no, cuando uno va al extranjero y de pronto le presentan, digo, me voy a estar refiriendo mucho a la tortilla, porque de pronto a mí me escandaliza un taco ya predoblado en Estados Unidos. ¿Y eso qué es? No tiene nada que ver con nuestra cultura. Entonces, es muy importante, pues, este tema de registro, rescate de productos, procedimientos y técnicas. Y también muy importante, transmisión de saberes e inserción en circuitos de desarrollo sustentable. Esto también es muy importante. Ahorita el tema del maíz es un tema de mucha preocupación, por eso es que se están haciendo todas estas campañas, porque se está perdiendo el maíz originario de México y se está sustituyendo por maíces industriales, insípidos. Y igual podemos decir, y a mí me escandaliza, la verdad es que verdaderamente me escandaliza, que a veces va uno al mercado, o al supermercado principalmente, y compra un chile, y resulta que ese chile es chino, y que no es mexicano, siendo que México es el país de origen del chile. Entonces tenemos que tener, y bueno, lo prueba uno ya no sabe al chile mexicano. O sea, entonces todo eso nos varía el sabor de una receta. Son muy importantes todos estos temas. Y cuando se habla de desarrollo sustentable, precisamente se está diciendo que si ustedes, y resulta ahora que un chile mexicano cuesta
increíble es que ustedes prefieran el mexicano, porque si prefieren el mexicano le están dando de comer a un mexicano, y eso es muy importante, ¿sí? O sea, son estas cadenas de desarrollo sustentable. O sea, ayudémonos entre todos a que este país vaya para adelante. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Consumiendo lo propio, lo local. O sea, por eso también está ese otro lema que dice consume local. O sea, es muy importante ese tema del consumo local porque le vas a dar de comer a quien lo sembró. Es fundamental. ¿Pasamos? Y bueno, el Conservatorio de la Cultura Gastronómica es el organismo que presentó a la UNESCO la candidatura. O sea, es un grupo de gentes que estamos interesados en la cultura tradicional mexicana relacionada con la comida y que el conservatorio ha estado trabajando desde hace 20 años en nuestro país, en primer lugar para pues saber de qué se trataba cuando hablábamos de cocina tradicional y después a sistematizar toda la información al punto que logró presentar un expediente exitoso de candidatura de la cocina tradicional mexicana a la lista del patrimonio inmaterial. Entonces, han trabajado mucho y uno de los grandes aportes que también tiene el conservatorio es, ustedes han oído hablar de una figura que se llama cocinera tradicional, ¿sí? O sea, quien identificó y las puso en relevancia las cocineras tradicionales de México fue el Conservatorio de la Cultura Gastronómica. Antes ni siquiera se oían. O sea, uno iba al restaurante, a la fondita, y pues le daban a uno de comer y punto. O sea, no estaba preguntando, oye, ¿quién hizo la comida que está tan rica? O sea, es darles un valor a quienes han conservado la tradición de la cocina tradicional mexicana, que son las cocineras tradicionales. Se empezó hablando de cocineras tradicionales, pero pues ya ven ahorita en estos tiempos ahí de los géneros y todo eso, ahora también estamos hablando de cocineros tradicionales, porque generalmente quien hace una birria no es una mujer, quien hace una barbacoa no es una mujer, generalmente son hombres, y mantienen o la carne asada, por decir una cosa, o sea, no la hace una mujer, la hace un hombre. Entonces, todas esas cosas del rol de género, de la identificación del cocinero tradicional, es muy importante. Ahora, ¿cómo adquiere conocimiento una cocinera tradicional? Por la familia. O sea, la mamá que le enseñó a hacer de comer, y a su vez a esa mamá le enseñó otra mamá, y así nos vamos hasta hace 3000 años, ¿sí? O sea, porque si se sabe hacer una tortilla hecha a mano, se sabe hacer porque alguien les transmitió eso. Entonces, cuando se hace este reconocimiento pues a las cocineras tradicionales, justamente lo que se está buscando es que darle el crédito al que mantiene la tradición. A mí me gusta mucho, por ejemplo, en las reuniones del Conservatorio de la Cultura Gastronómica, acabamos de tener una hace, ¿qué? 3 semanas. 3 semanas aquí en Guadalajara, aquí en Zapopan. Lo que más me gusta de la actitud o de la posición del conservatorio es que ponen a las cocineras tradicionales a enseñarles a ustedes, o sea, a los que están preparándose para ser chef, de quién pueden captar mejor toda esa información, porque alguien que la sabe hacer. Entonces a mí me encanta, me enternece cuando de pronto veo a la cocinera tradicional que antes ni se veía, literalmente no se veía, y ahora es la maestra, ¿sí? La maestra del tema o sea, obviamente ustedes en su preparación tienen muchos más temas, ¿sí? Pero en este tema específico de la cocina tradicional se me hace muy lindo que una cocinera tradicional, que es la que guarda todo ese sabor, ese sazón, pues sea la que transmita eso. O sea, a mí se me hace muy valioso. Pasamos a la siguiente. Bueno, aquí ya se concluye. Ahora pasamos a ¿vienen en el? Bueno, esto es, digamos, el término general. Este es cocina tradicional. Sí, este es el uno. Sí, el orden. Sí. Bueno, les voy a pasar ahora los formatos que desde el punto de vista del conservatorio son necesarios para el registro de las expresiones culturales de México. Es importante esta metodología porque lo que ayuda es a unificar
los esfuerzos que se están haciendo en cada uno de los estados con una base común. O sea, es decir, si uno se pone a investigar, y creo que ustedes como chefs, como cocineros, como gente que va a estar encargada de la preparación de alimentos, es muy importante también que tenga esa partecita de investigador, ¿sí? De que ustedes van a captar cosas que a lo mejor alguien no captó, ¿sí? Y que ustedes son los que la van a proponer. O sea, ¿cuáles son, por ejemplo, en el caso de estos grandes chefs mexicanos, su éxito, la base de su éxito, que han recuperado recetas que le han dado el valor a toda esta cultura tradicional mexicana? Por ejemplo, pienso en Enrique Olvera, que es uno de los grandes chefs mexicanos, que tiene restaurantes en Nueva York, aquí tiene uno muy importante, y lo que hace él es de la tradición, del ingrediente tradicional, de la receta tradicional, evolucionar, innovando. O sea, cuando nosotros estamos hablando de la cocina tradicional, no nomás estamos diciendo la vamos a congelar y no vamos a modificar la receta, sino a partir de esa receta, ¿qué podemos aportar nosotros? O sea, ese es el chiste. De hacer cocina contemporánea, de innovación, pero basada en la tradición, en este patrimonio de la humanidad. Esto creo que es importante. Bueno, este es uno de los formatos de la metodología que me pidieron que les presentara del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana. Esto es el formato 1 que se refiere a cocina tradicional. Viene la región gastronómica, hay un mapita que por ahí lo vamos a ver, de las regiones gastronómicas que se han identificado en México, la ubicación geográfica del estado, municipio. Esta es una ficha que si ustedes se van a Telpa o al lugar de donde tengan familiares en el estado, pues ustedes hacen el registro de pronto de una receta que puedan encontrar, pero con esta metodología. Después, si a través de la universidad se la proporcionan al conservatorio, el conservatorio lo integra al informe que está presentando a la UNESCO. O sea, también tiene esa importancia. Entonces, viene el grupo del ámbito que se refiere a qué tipo de patrimonio, el grupo de población, mestizo, indígenas, migrantes, porque también la cultura migrante es bien importante. O sea, de hecho, aquí en México, de pronto no nos damos cuenta, pero estamos comiendo comida de otros países. ¿Sí? La descripción, si quieres subes, nombre de las preparaciones, o sea, ¿cómo se llama? Principales productos locales utilizados. O sea, es importante este tema de lo local, porque, como les digo, un jitomate y un tomate industrial son diferentes. ¿Qué tenemos? Si la receta dice jitomate, pues hay que poner jitomate, no tomate industrial. ¿Sí? Entonces, principales técnicas y procesos. México ha aportado muchos procesos, muchas técnicas que de pronto uno no ve. O sea, por ejemplo, cuando se hace una salsa normal, a la manera tradicional, se tateman los jitomates, se tateman los chiles, se tateman las cebollas, se tateman. Tatema quiere decir que se pone en el comal y se ponen, ¿sí? ¿Sí? O la de la nixtamalización que les comento. O sea, son técnicas tradicionales mexicanas que uno las tiene del día a día y ni siquiera las ve. O sea, es importante verlas, ¿sí? Porque le da un sabor diferente a las cosas. Entonces, técnicas y procesos utilizados, principales utensilios y herramientas utilizados. O sea, no es lo mismo una salsa molcajeteada que una salsa de licuadora. O sea, el sabor, la textura, todo eso tiene que ver. ¿Sí? Entonces, si vamos a presentar algo tradicional, hay que hacerlo bien. A mí me gusta, por ejemplo, mucho, hay un restaurante en Tequila que se llama Fonda Cholula, que para presentar el guacamole, te ponen el guacamole, te ponen el chilito, te ponen el jitomate tatemado, o sea, todos los ingredientes que van, y te lo preparan ahí mismo. O sea, tú estás viendo cómo te lo están moliendo en el molcajete. O acá en la Fonda Tequila, aquí en Guadalajara, igual una salsa, ¿cómo la quieren? Picosa,
poco picosa y ya tiene todos los ingredientes y se la preparan. O sea, ese espectáculo de ver cómo se prepara la comida mexicana tradicional, también es muy bonito y muy importante. Bueno, también viene recetas correspondientes a las preparaciones representativas, o sea, cuál receta, cómo la están captando ustedes, y se van a dar cuenta que si se pide una receta, no sé, en Lagos y otra acá en Tuxpan de Jalisco, el resultado va a ser que son diferentes, ¿sí? Aunque sea el mismo nombre, pozole, por ejemplo. Entonces, también viene algo que se llama pervivencia y continuidad, describir origen, cambios y adaptaciones al día de hoy sin desvirtuar su esencia, definir la manera de transmisión oral o escrita. Oral es la transmisión de que le platican a uno la receta. Escrita es de que uno agarró de un libro una receta. ¿Sí? Y también viene relación de la cocina tradicional con la cosmovisión, los mitos y las concepciones sobre salud y enfermedad. O sea, también en el caso de algunas recetas son recetas de carácter ritual, que también tenemos que tener identificado eso. Pasamos a... ¿Sigue? Bueno, ya es un poco más específico del registro. O sea, era un registro como más general, ahorita ya es como empezar a meterse un poquito más, por ejemplo, es para preparación tradicional, viene también región, ubicación geográfica, pasamos para arriba, la descripción o productos locales, principales técnicas, pervivencia, relación de la preparación, o sea, de todos estos elementos. A ver, pasamos siguiente. Función social, preparación específica y documentación complementaria. O sea, cuando ustedes están haciendo investigación hay que ir documentando. ¿Cómo se documenta? Con fotografías, con videos, es una entrevista a quien la está preparando. O sea, un poco como si fuera el programa del chef que está presentando una comida, pero que ustedes más bien son los que están de público captando esa receta, ¿no? Riesgos, esto es un poco de lo que he comentado, los riesgos. O sea, cuando estamos hablando de recetas tradicionales, estamos hablando de productos tradicionales que se están perdiendo. Entonces, ahí hay que señalar que de pronto puede haber riesgos. Que les digo, se me hace el colmo de que permitan, y estas son las autoridades, la introducción de chile chino en nuestro país, cuando aquí somos los productores de chile, perdón, de chile. O sea, riesgos. Y nombre de los portadores, esto es muy importante. Cuando se habla de portador, se está refiriendo uno a la persona que ha guardado esa receta tradicional ancestral. Entonces, es muy importante que tenga nombre y apellido quien les está transmitiendo esa información. O sea, tiene un crédito. O sea, es importante que ustedes digan, a mí me la pasó doña Chepita de tal lugar, de tal forma, porque es la manera en que nosotros estamos soportando que esa documentación es una documentación válida y no inventada, ¿sí? Y viene después el responsable del registro y la fecha, ¿no? O sea, hay que documentar. Esta la recogimos en octubre del 2019 en Guadalajara, ¿sí? O sea, es importante. Viene otro formato, es el 3, que se refiere a recursos naturales. Aquí más bien va relacionado al producto. Pasamos. Así, si quieres, hasta lo subimos. Son las generales. El producto, utensilios, técnicas, si quieres vamos subiendo. Utensilios, recetas correspondientes, pervivencia y continuidad en su obtención, relación del recurso natural con la cosmovisión de los mitos. O sea, el maíz, ustedes saben, nosotros nos decimos realmente los hombres del maíz, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque nosotros hemos comido maíz durante miles de años. O sea, el maíz está dentro de nuestro ADN, ¿sí? Chile, frijol. Entonces, esto es importante, ¿no?
Función social, definir si está incluido en una preparación cotidiana, festiva, curativa o ritual. O sea, tenemos comida cotidiana, la del día a día. Tenemos comida festiva, o sea, que no nos vamos a estar comiendo todos los días. O sea, los pozoles, es difícil que alguien esté comiendo pozole de manera cotidiana. ¿Por qué? Porque hay que preparar, y es más bien de carácter festivo. Otros son curativa. Hay recetas que tienen relación con lo curativo, y más cuando estamos hablando de temas de ingredientes. Por ejemplo, el uso de algunos tipos de agave, o por ejemplo la sábila, o sea, que tiene un carácter más de tipo medicinal. O sea, que aquí es donde se registra, ¿sí? Y la preparación y documentación complementaria, imágenes, videos, etc. El portador, el que está transmitiendo la información, y quien hizo el registro. Pasamos a la que sigue. Y bueno, esta es otra de los formatos. Se refiere a los mercados. O sea, los mercados, lo voy a poner de la siguiente manera. Uno puede ir a comprar al súper o puede ir a comprar al mercado. Si estamos hablando de cocina tradicional mexicana y yo quiero hacer, porque soy un pozole, y voy al súper, los ingredientes que va a haber en el supermercado no van a ser los que ocupa la receta. ¿Sí? A lo mejor voy a encontrarme una bolsita muy esterilizada de maíz reventado, ¿sí? Pero ese maíz no sabemos cómo lo hicieron, cómo está preparado, con qué ingredientes está preparado. Y si va uno a un mercado y compra el grano de maíz reventado, sabe uno que está hecho a la manera tradicional. Si uno compra un tomate en el súper o un chile en el súper, ni siquiera sabemos si corresponden a los que pide la receta. Si nosotros nos vamos a un mercado, vamos a encontrar esa receta o esos ingredientes de la receta. Esto es importante porque, me voy a los quesos. Ustedes han comprado una panela, que es tradicional, queso panela, en un súper. Sí. ¿Sabe algo? A plástico, ¿sí? Y dice panela, ¿sí? Y si se va uno a un mercado, ¿hay diferencia? Sí. Total, ¿sí? Está más fresco, el sabor es más a lo que debe de saber. Por ejemplo, la gran diferencia es que en el caso de una panela se cuaja en un cesto de carrizo. Eso le transmite algo, ¿sí? En el caso de las panelas industriales es un cesto inocuo de plástico. De plástico. El resultado es que una sabe y la otra no sabe. O sea, son cosas importantes porque si vamos a preparar comida tradicional, pues tiene que ser con ingrediente tradicional. ¿Por qué es importante comprar en los mercados? Primero, porque el refugio de la cocina tradicional mexicana está en el mercado, no está en el supermercado. O sea, muchos de los ingredientes del mercado no tienen acceso al supermercado, a la distribución masiva. Entonces, si nosotros vamos a comprar a un mercado, lo que vamos a hacer es propiciar que la cadena de producción llegue al que lo preparó, al que cultivó, al que hizo ese elemento. Entonces, cuando nosotros compramos en un súper es como impersonal. O sea, estamos favoreciendo a que el que sembró vaya a ganar por su siembra. Hay otras ideas que también son importantes en este tema del comercio justo. Todos esos tienen que ver con el tema de comprar en un mercado, ¿sí? Ahora, si el mercado de pronto anda en decadencia, como el que tenemos aquí cerquita de Juárez, pues en la medida que nosotros está medio pachichi, o sea, dame fresco, o sea, es en la medida que reforzamos esta cadena, ¿sí? Esta cadena de valor del consumo local, es muy importante. Bueno, esta ficha pues lo que está buscando es hacer el registro de los mercados. Pasamos rápido.
sea, cuáles son los productos en venta, el tipo de mercado, pasamos, otras áreas del mercado. Esta de otras áreas del mercado es importante, porque cuando también estamos hablando de cocina tradicional mexicana, si le sirven a uno un plato de la cocina tradicional mexicana, se lo sirven en un plato de plástico, no es lo mismo que si lo preparan y lo sirven en un plato de barro tradicional. La imagen, la percepción que tienen es de que en uno no hubo cuidado y en otros sí hubo cuidado. O sea, aunque implique lavar trastes, o sea, de todas maneras ya los plásticos ya están a punto de dejar. El envase de plástico de un solo uso está a punto de desaparecer. Es pura basura. ¿Sí? Entonces, no pasa nada si lavamos los trastes. Toda la vida desde que el hombre es hombre se lavaron los trastes. O sea, no pasa nada. O sea, nada más lo incluimos si ustedes están haciendo un presupuesto, pues en el costo. ¿Sí? O sea, lo repercuten en el costo de lo que cuesta lavar el plato. Y lo que están ustedes haciendo es dejar un planeta menos contaminado de plástico. Así que ahorita por ahí, no sé si ustedes ven ahí en el internet, que de pronto hay una isla flotando, que son kilómetros y kilómetros de la basura que se ha ido acumulando. Es una isla flotante de pura basura. Sí, entonces, también tenemos que tener esa conciencia. Nosotros estamos trabajando, bueno, ustedes, yo estaríamos hecho, con la materia que hace que el ser humano siga vivo. Es bien importante. ¿Sí? Bueno, esto va a referir pues, a los mercados. Ahí terminarán. No viene. Riesgo, nombre de los informantes y responsable del registro. O sea, para documentar. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con esta documentación que ustedes van a tener fuentes de primera mano? O sea, cuando la receta a lo mejor la venden en un libro, pues no saben exactamente qué ingredientes se refiere. Cuando ven la receta con alguien que se la está transmitiendo en vivo y si la está preparando ahí en vivo es mucho mejor, pues ustedes van a saber exactamente qué tipo de producto lo van a documentar, van a tomar las fotografías, el video y van a tener como resultado que ustedes sí saben hacer esa receta con toda la preparación que ustedes están requiriendo. Bueno, con esto concluiría. Bueno, este es ¿siguen más? El formato 5, la receta. Este es el de la receta. Pasamos. Pues ustedes saben cómo se hace. Esta es una de las cosas que manejamos ustedes cotidianamente. Ingredientes, preparación, todo. Y la fotografía, que al final de cuentas es importante tener toda la documentación. Entonces, estas son las regiones gastronómicas que se han identificado en México. O sea, tenemos nosotros que pertenecemos a Pacífico Centro, o sea, donde está Jalisco, donde compartimos recetas de Pacífico. O sea, por ejemplo, en el caso de lo que es la comida de mar, pues compartimos con Nayarit, con Colima, y por ejemplo la cocina del Golfo es diferente, ¿sí? O la cocina del norte. O sea, dicen que se sabe cuando llega uno al norte es cuando empieza la carne asada y la tortilla de harina, ¿no? O sea, de ahí para arriba. Entonces, igual si se fijan es cierto, ahí está, es el altiplano norte. Está el Pacífico Norte, Baja California, Golfo Norte, diferente totalmente de las otras regiones. Y qué no decir también de las regiones del Pacífico Sur, que incorpora pues por ejemplo Oaxaca, que también tiene una comida y una gastronomía importante. Y el altiplano central de México, que tiene pues todos esos, el origen de muchos de los platos que comemos normalmente, ¿no? Entonces, este es mapa de las regiones que creo que les puede ser de utilidad cuando ustedes están registrando, ¿sí? O sea, que sepan más o menos de qué región culinaria de México existe. A lo mejor es de hace, creo que como 15 años, seguramente porque se ha investigado mucho recientemente. A lo mejor ya se identificó otra región, otra subregión que creo que es importante tener, pero para tener la información común, yo creo que les sirve. Entonces, esto es lo que se refiere a la metodología de investigación, pensando que ustedes pueden ser también investigadores, ¿sí? O sea, no nada más repetidores de recetas, sino captadores de recetas tradicionales,
y innovadores, que es en todo caso lo que se me hace más padre, ser innovadores. A partir de esa receta, ¿yo qué voy a hacer? Lo que dicen de reconstrucción, de todos estos temas que tienen que ver con esta idea de vanguardia, ustedes lo pueden aplicar, pero en lo suyo. Sí, no están viendo o mirando con ojitos allá a Barcelona o al País Vasco. Ustedes tienen con qué, y mucho, muy valioso, porque somos los que le hemos dado de comer a buena parte de la humanidad con todos estos productos que México ha aportado a la humanidad. Entonces, con esto concluiría la plática. Gracias.